¿Ya? ¿Se está transmitiendo? Bien, pues vale. Doy las buenas tardes y te presento. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta jornada conjunta entre el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Mi nombre es Isaac Palomares, soy abogado, o sea, soy compañero, pero aparte pues también tengo otra faceta que es la de comunicador. De hecho, tengo un programa en Radio María que es como mi válvula de escape para nuestro día a día, que todos ustedes saben que es bastante duro. También le doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por los canales de YouTube, tanto del Colegio de Procuradores de Madrid y del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Esta primera jornada, la verdad que a mí, cuando Carmen me invitó a que la moderara o la presentara, pues fue un tremendo orgullo. De hecho, ya hace unos meses pude entrevistar al consejero de Presidencia, a Miguel Ángel, en una jornada matutina que creo que fue bastante positiva. Y yo siempre he tratado de devolver a este mundo el doble de lo que he recibido. Ahora que acaban de nombrar a un papa hace poquito, al Papa León XIV, agustino, yo estudié con los agustinos, y una de las cosas que me enseñaron los agustinos es que a este mundo hay que devolverle al menos el doble de lo que hemos recibido. Y creo que tanto los abogados como los procuradores, que vamos siempre de la mano, y sin nosotros esto no funcionaría, pues el que se organicen jornadas como estas, le doy la enhorabuena tanto a un colegio como a otro. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles. Cuando llegó la pandemia nos tuvimos que adaptar todos de forma rápida, urgente, sin apenas medios, para que la justicia en España siguiera funcionando. Y yo algo que echo de menos es que por parte de esta sociedad y por parte de los políticos, pues se agradeciera un poquito. Nuestro día a día es muy complejo, es muy difícil y muchas veces no nos tratan como yo creo que nos mereciéramos en los diferentes órganos judiciales. Con esto no estoy criticando a nadie, pero lo dejo ahí. Y creo que esta primera jornada tiene que ser la primera de muchas en la cual nos demos cuenta de que tenemos que ir todos juntos, de que tenemos que sumar, de que tenemos que luchar, porque si no es así, mal nos van a ir las cosas a los abogados y a los procuradores. Yo entiendo que un buen abogado sin un buen procurador no va a ninguna parte. Tanto monta tanto. No voy a seguir con mis palabras y ya les voy a citar a las personas que tenemos esta tarde con nosotros. Tenemos a doña María del Carmen Jiménez Cardona, que es la vicedecana de esta casa, del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. También tenemos de esta casa a don Antonio Sánchez Jáuregui, alcaide, que es el vocal primero, y a mi compañero de la Junta, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, responsable de defensa de la abogacía, don Javier Mata, y también tenemos a don Juan Manuel Maillo, que es diputado de la Junta de Gobierno también del ICAM, responsable del turno de oficio. Les doy la bienvenida a ellos, les agradezco su presencia y les dejo con doña Carmen Jiménez, que va a explicarnos cómo afecta en el principio del procedimiento pues, los problemas que tenemos con el expediente judicial electrónico y con la plataforma Horus. Carmen, todo tuyo. Bien, en primer lugar, buenas tardes. Bienvenidos a todos, tanto a los que están aquí presencial como, en su caso, a todos los que tenemos desde sus casas, sus domicilios y demás. Y simplemente, bueno, quiero agradecer, por supuesto, al Colegio de Abogados de Madrid, al Colegio de la Abogacía de Madrid, perdón. Quiero agradecer el haber cogido este guante de cara un poco a que ambas profesiones, que somos operadores jurídicos y que nos vemos muy afectados por el día a día de los juzgados, pues verdaderamente pongamos en común los problemas que tenemos. Yo voy a empezar hablando de las disfunciones de la utilización de las nuevas tecnologías y he dicho para los procuradores, pero nos afecta a todos. Es decir, porque evidentemente de lo que voy a hablar, que en concreto se va a referir, y he hecho para ello un índice, tanto de los apoderamientos como, del índice electrónico como incluso de Horus y el tema del formato documental nos está afectando a todos. Estamos viviendo una época en la cual, como yo digo, parece que pesa mucho más la forma que verdaderamente el fondo de aquellos asuntos que presentamos. De manera que yo estoy encantada hoy, ya lo he dicho hace un momento, pero déjenme que reitere, estoy encantada porque creo que esta puesta en común
supone que tanto abogados como procuradores podamos llegar a conocer los unos de los otros los problemas por los que estamos atravesando y que al final nos afectan a todos, de manera que, entre otras cosas, nos afectan a los asuntos que llevamos y, por tanto, a los clientes, que son, al fin y al cabo, el justiciable al cual nos debemos todos. Por tanto, y empezando por el comienzo, que yo por eso he intervenido la primera, porque vamos, por decirlo de alguna manera, vamos a presentar el procedimiento. Vamos a comenzar por el tema de los apoderamientos, porque evidentemente creo que no es necesario que a nadie le cuente, a nadie de los que está ni en su casa, ni en su caso aquí, le tengo que contar realmente lo que es en alguna medida una PUDACTA. Pero sí es cierto que desde que se ha en alguna medida, bueno, generalizado, vamos a decirlo así, implantado todo el tema telemático y sobre todo afianzado a partir del Real Decreto Ley 6 del 2023, nos estamos encontrando con una serie de situaciones que son verdaderamente curiosas. A ver, todos sabemos que este Real Decreto Ley 6/2023 lo que vino fue precisamente, ya estaba creado, pero vino a afianzar el registro electrónico de apoderamientos. Y esto nos está generando pues, toda una serie de cuestiones que son verdaderamente importantes. Bien, vamos a empezar. Primero, este Real Decreto Ley lo que viene de alguna forma es que viene a decirnos que siempre se va a acreditar la representación a través de la consulta automatizada orientada al dato. Si acudimos al artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, veremos cómo una forma de acreditar la representación nos dice que es el poder notarial, para a continuación hablarnos realmente del certificado electrónico. Bien, pues ¿cuál es el problema con el que nos estamos encontrando? Yo soy procuradora hace 33 años y tengo poderes hace 20 y tantos. Poderes que, por tanto, no tienen ningún tipo de número de certificado, no tienen un CSV, porque no están ni incluidos en la famosa plataforma ANCER de los notarios. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que resulta que, a pesar de que el artículo 24, como les indico, habla del poder notarial, pues resulta que si acudimos a los artículos 264 y 550 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refieren a los documentos que hay que aportar junto con la demanda o la demanda de ejecución, pues hace referencia a que se tiene que aportar o el número de certificado o el propio certificado. ¿Eso a qué está dando lugar? Pues a que resulta que en determinados casos no se aceptan esos poderes notariales porque no tienen ningún tipo de referencia electrónica. Les voy a avanzar que precisamente el viernes tuve una reunión con el Colegio de Notarios un poco precisamente para ver la forma de solucionar todo esto. Pero, bueno, no deja de ser un contrasentido que efectivamente se me permita tener un poder notarial sin hacer en principio referencia alguna a si tiene reflejo telemático o no lo tiene, pero como consecuencia de que estos artículos dicen lo que dicen, pues resulta que no lo estamos en su caso aceptando. ¿Qué es lo más triste de todo esto? Pues que efectivamente en algún caso ha habido algún compañero que lo ha recurrido y la Audiencia Provincial, la sección 20, de forma más o menos reciente, ha venido de alguna forma a decir que dado precisamente este carácter que tiene el Real Decreto Ley 6 del 2023, en el sentido de que lo que pretende de alguna forma es generalizar el uso de medios telemáticos, pues que realmente pues todos debemos cumplirlos. Y como no se trata realmente de un requisito de imposible cumplimiento, pues que entonces efectivamente debemos aportar poderes electrónicos. Entonces, esta es una de las circunstancias por las que, entre otras cosas, estamos pasando los procuradores con el tema de los apoderamientos. Bien, luego, precisamente este mismo Real Decreto, en su artículo 76, ha establecido algo que es muy curioso. Me van a dejar simplemente que yo retroceda un poco en el tiempo para que les explique una situación que se ha producido y que, curiosamente, habría venido a dar cobertura precisamente a esta regulación del artículo 76. Y es que, en plena pandemia, pues todos sabemos que posiblemente Justicia fue la que tuvo mayores restricciones a la hora de poder acceder a los juzgados. Por lo tanto, hubo letrados de la Administración de Justicia e incluso alguna audiencia provincial, quiero recordar, por ejemplo, la de Gerona, que dijo, bueno, vamos a ver, no hay problema, vamos a hacer una cosa, que los propios procuradores, con una autorización, se puedan autoapoderar, vamos a llamarlo así. En aquel momento, el sistema nos lo permitía.
De tal manera que, bueno, pues efectivamente nosotros con una autorización del cliente lo que hacíamos es que nos otorgábamos ese poder. En un determinado momento se cambia absolutamente el criterio, el propio sistema ya no nos lo permite, porque no permite que el que aparece como poder dante y el que está introduciendo su propia firma electrónica sea a su vez apoderado, ¿vale? Pero resulta que ahora se descuelgan, y perdón que utilice este verbo, pero diciéndonos que, señores, que en asuntos de determinada cuantía, y en su caso, vamos a ver, en función de su trascendencia, vamos a poder otra vez volver a otorgarnos ese autoapoderamiento. Por supuesto, vamos a asumir todas las responsabilidades del mundo. Bien, a día de hoy nosotros desconocemos en qué circunstancias se puede producir todo esto. Quiere decirse, porque además le corresponde en su caso precisamente al CTAG, al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, determinar a quién le corresponde. Lo cierto y lo seguro es que a día de hoy nosotros lo desconocemos. Y quería ponerlo de manifiesto porque, a ver, es una regulación que está ahí, pero insisto que no tenemos en su caso las bases necesarias para poder hacerlo. Por otro lado, creo que he insistido ya en que el hecho de que la inscripción, en su caso en ese registro, lo que de alguna manera va a permitir, efectivamente, es que, bueno, pues evidentemente ya tengamos en su caso la posibilidad de acreditar la representación. Pero bien, creo que es algo ya conocido, todos somos profesionales, que los procuradores en algún tipo de procedimientos necesitamos poderes de carácter especial. Y nos encontramos con el siguiente problema, y es que con la Ley 6 del 2023 se nos modifica ese concepto que siempre hemos entendido como poder general y poder especial, con sus facultades generales y especiales cada uno de ellos. Bien, pues ahora tenemos tres tipos de poderes. Uno es el poder genérico, que es el equivalente al poder general. Otro es el poder específico, que sería el equivalente al especial. Y de golpe de repente aparece uno nuevo, que es para actuar en determinadas clases de procedimientos, que ciertamente no es así, porque realmente es para actuar ante determinado tipo de juzgados o tribunales, porque permite que actúes ante juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, audiencia provincial. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos pensamos que cuando se otorga ese poder genérico y se otorga un poder para cualquier actuación judicial, se está incluyendo en el caso de que vayamos a presentar un procedimiento ordinario, se está, en su caso, también apoderando con carácter especial al procurador para renunciar, desistir, transigir o allanarse, que son requisitos fundamentales para poder presentar, más que presentar un procedimiento ordinario, acudir realmente a la audiencia previa. Por tanto, es importante que todo esto tomemos conciencia, porque además yo me he encontrado, me he pasado mucho tiempo que no me ha ocurrido, pero yo ya me he encontrado, personalmente además en mi despacho ha sucedido, que no teníamos esas facultades y el contrario lo ha puesto de manifiesto, con el riesgo, efectivamente, de que me sea archivado el procedimiento. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de cuestiones de cara a nuestro funcionamiento de todos los días y teniendo en cuenta que el único que me da la opción de poder marcar como facultades especiales las que el procurador necesita para comparecer en la audiencia previa son precisamente estos poderes para actuar en determinadas clases de procedimientos. Luego hay otra cuestión que afecta mucho, precisamente, tenemos aquí a dos primeros espadas en materia de justicia gratuita, pues precisamente afecta en el sentido de que, bueno, pues por fin hemos conseguido que haya una regulación que se contiene en concreto en el artículo 25 en relación al tema de la designación, es decir, qué permite realizar más bien realmente una designación de justicia gratuita, ¿vale? Bien, pues efectivamente se supone que con la designación se van a poder realizar todos los actos procesales comprendidos de ordinario. Volvemos a lo de antes. ¿Y las facultades especiales? Si se trata, en su caso, de un procedimiento ordinario, que es requisito sine qua non para que efectivamente el procurador pueda celebrar convenientemente una audiencia previa. Entonces, volvemos en su caso a tener verdaderamente este problema y quería ponerlo de manifiesto para que no es algo que nos puede afectar verdaderamente a todos. Bien, yo sigo por decirlo de alguna manera, con el inicio del procedimiento. Y lo siguiente de lo que quería hablar
es del tema del índice documental, entendiendo por índice documental el que se da, en su caso, de aportar con las demandas. No me refiero al índice electrónico, que de eso hablará luego mi compañero Antonio, y creo que también tanto Javier como Juan Manuel hablarán de ello. A ver, el Real Decreto Ley 6 del 2023, siento ser tan pesada, resulta que una de las cosas que hace es derogar la Ley 18 del 2011, que fue la que vino verdaderamente a implantar el sistema LESNET. Y resulta que yo entiendo, estos son de mis conocimientos en derecho administrativo, yo entiendo que si un Real Decreto desarrolla una ley, cuando se deroga la ley, pues entiendo que el Real Decreto, o sea, que el decreto que la desarrolla debe ser también entendido como derogado. Bien, pues a día de hoy se nos sigue de alguna forma solicitando, en virtud de lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1065 del 2015, que desarrolla la ley derogada, que aportemos en su caso un formulario normalizado, en el que quede de alguna forma, efectivamente, relacionados todos y cada uno de los documentos. Bien, esto verán que es del año 2015. Pues resulta que hay una resolución del propio Ministerio, en concreto de la Secretaría General de la Administración de Justicia, que ya vino de alguna manera a determinar qué era el índice electrónico, qué se entendía por índice electrónico. El índice electrónico es el que nosotros elaboramos, abogados y procuradores, cuando tenemos que presentar en su caso un escrito. Lo elaboramos nosotros. ¿Por qué? Porque además ese formulario normalizado del que nos están hablando, aparte de que es realmente, y los que lo conocemos, verdaderamente, vamos, es terrible, porque hay veces que por más además que tú lo cumplimentas, luego resulta que no lo pueden visualizar, porque no sé en qué formato lo han hecho, no está además actualizado. Pues resulta que se nos ha estado y se nos sigue en muchos casos todavía exigiendo cuando lo que efectivamente ya estableció en el año 2015 el Ministerio es que fuera, en su caso, el propio formulario, el propio índice que elaboramos al presentar, efectivamente, el válido. De hecho, aunque no se ve del todo bien aquí, este es un justificante LESNET. ¿Cuál es el motivo? Este documento lo he sacado del propio anexo de la resolución de la que estoy hablando de la Secretaría General Técnica. O sea que, vamos a ver, es el propio documento que consta en el anexo. ¿Cuál es el motivo para que este sea el índice electrónico? Pues si se puede ver, a lo mejor no se puede ver, pero si vamos, por ejemplo, al documento 1 vemos Poder General y al otro lado vemos hash del documento. Ese es el que permite identificar el documento. Ese es el índice electrónico. El índice electrónico no lo elaboro yo utilizando un formulario más o menos bonito, sino que es cuando efectivamente voy introduciendo todos esos documentos y cada documento va teniendo, por decirlo de alguna manera, un documento de identidad, que es ese hash. Y de esa manera el propio juzgado o tribunal puede localizar esos documentos. Bien, curiosamente, ya hay hasta incluso resoluciones de las audiencias provinciales en las que efectivamente indica todo esto que estamos diciendo. Pues aún así, todavía nos encontramos con muchos casos en los cuales se nos está requiriendo que utilicemos ese famoso formulario normalizado que un día sacó el Ministerio, pero que nunca ha actualizado, dado que dictó esa orden a la que hemos hecho referencia. Horus. Y de aquí se va a hablar mucho de Horus y se va a hablar mucho, por supuesto, del expediente judicial electrónico. Y yo ahí no voy a hablar más que dos cositas que son muy importantes. Perdón la expresión, pero a los procuradores nos tienen fritos con el tema de que nosotros accedemos a Horus. Eso no es verdad. Y voy a explicar por qué. Vamos a ver. En esta diapositiva, vaya, esta no quiere, ahí está. Esto que reflejo en la diapositiva está, cortado y copiado de la propia página del Ministerio. Si ustedes leen lo que dice, habla de los lugares donde Horus está activo, el visor Horus está activo. Otra cuestión es que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, a la hora de elaborar su expediente judicial electrónico, haya tomado determinadas plataformas, entre ellas Horus,
pero eso no significa que yo tenga acceso a Horus. De tal manera que no saben los problemas que tenemos, sobre todo con el tema de que es que, a ver, si es que tú puedes perfectamente entrar en Horus y conseguir la grabación, por ejemplo, de una vista. Pues no puedo, porque es que lo dice la propia página del Ministerio. Es más, yo muchas veces les recomiendo a mis compañeros que ya cojan y delante del funcionario abran la página del Ministerio y le digan, oye, ¿quieres ver dónde está activo? Porque en Madrid no lo está. Entonces, este es uno de los graves problemas que tenemos muchas veces los procuradores que nos están pidiendo que efectivamente que estemos, o sea, que por favor, que podemos hacerlo. Recientemente, pues una compañera me llamó y me dijo, Carmen, he tenido una pelotera con una funcionaria que ha sido, pero épica, porque es que ella se empeñaba que esto era un tema de vaguería de los procuradores. Digo, pues no, es que vamos a ver, nosotros no podemos acceder ni para conseguir una grabación, ni para descargarnos por ejemplo, unas actuaciones, excepto que nos envíen un enlace determinado. Otra de las cuestiones que yo quiero, a nivel Madrid, como bien saben, lo único que estará, en su caso, vamos a ver, estará activo, será de cara a los que nosotros denominamos órganos centrales, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, porque lógicamente dependen del Ministerio. Por tanto, el Ministerio lo ha habilitado para estos dos órganos judiciales. Evidentemente, nosotros nos encontramos, y de eso va a hablar mucho, Javier, va a hablar mucho Javier y yo sé que van a hablar, el resto de componentes van a hablar mucho en la mesa del problema que tenemos con el tema del índice electrónico que se genera precisamente con Horus. Bueno, eso es verdaderamente, entre otras cosas, para nosotros es un absoluto desaguisado, entre otras cosas, porque primero, si yo puedo acceder por Horus, o sea, por ejemplo, yo llevo asuntos en la provincia de Toledo. En un asunto que llevo en la provincia de Toledo, como sí que puedo acceder en Horus, porque puedo acceder a Horus, ahí sí que entonces me encuentro con que sí que podré conseguir la grabación. Si lo hago en la Comunidad de Madrid, no puedo. ¿Por qué? Porque la habilitación o la incorporación que se ha hecho de Horus, en alguna medida, es parcial. Yo me imagino que será una cuestión temporal y que habrá un momento determinado en que efectivamente así lo podamos hacer. Y luego tenemos el problema de que en muchas ocasiones, insisto, esto solo lo voy a comentar, el tema de que el índice electrónico pues, deja bastante que desear. Bueno, no solo el índice, sino incluso la propia documentación con la que nos encontramos, ¿vale? Y por último, el famosísimo formato documental, el famosísimo PDFA y las distintas versiones de PDFA. Perdonen, es el gran caballo de batalla que tenemos los procuradores. En estos momentos, a mí compañeros que me dicen, Carmen, antes presentar una demanda para mí era una alegría. En estos momentos es un auténtico trastorno. ¿Por qué? Porque no sabes si estás presentando bien o estás presentando mal. Porque no sabes si tú, que has transformado todo en PDFA, el PDFA le va a gustar al Horus o no le va a gustar al Horus. Y por tanto, el órgano judicial te va, en su caso, a requerir o no. Entonces, se supone que nosotros tenemos que presentar en un formato PDFA, pero señores, es que hay PDFA. Vamos a ver en versión 1A, 2A, 3A, 2B. Claro, ¿cuál es el que verdaderamente me reconoce? Porque resulta que efectivamente los formatos documentales se supone que van avanzando, pero las aplicaciones que utilizamos no evolucionan a la vez. Por tanto, nos encontramos con un serio problema. Claro, todo esto también redunda, lógicamente, en los abogados. Yo voy a terminar solamente haciendo referencia a que, bueno, gracias a Dios, empezamos a tener determinadas resoluciones de la Audiencia Provincial, pero quiero contar previamente cómo últimamente tenemos hasta problemas porque a lo mejor sí que el PDFA le gusta, pero lo que no le gusta es el OCR. Claro, ya es desesperante. O sea, dices, pero a ver, vamos a ver. Si nosotros, o sea, es decir, yo puedo entender que siempre pues hay profesionales los cuales pueden ser, por decirlo de alguna manera, a lo mejor un poquito más, bueno, pues más, vamos a llamarlo así, más negligentes, ¿de acuerdo? Pero diga usted, si un procurador le pasa a PDFA todos y cada uno de los documentos, ¿qué pasa? ¿Que es que hay uno que no le gusta y ha decidido que ese no lo pasa? ¿O que es que resulta que efectivamente, oye, es que ese, qué casualidad, no es compatible con el actual sistema? Bien, pues como digo, afortunadamente nos encontramos con que ya empezamos a tener resoluciones, ya también va a hacer referencia Antonio en su intervención, alguna de ellas más, en la cual por lo menos nos vienen a decir
que el hecho de que exista este problema en el formato documental no es una causa de inadmisión porque no se recoge entre los posibles requisitos para inadmitir una demanda que se contemplan en el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De la misma manera que también se empieza a decir, oiga ustedes, es que a lo mejor de lo que se trata es que, bueno, mire, si efectivamente se intentan los requerimientos, por más que se le requiere, en su caso, al procurador o al abogado, bueno, pues no se consigue, bueno, pues se podría llegar a decir que a lo mejor que ese documento efectivamente no se tenga por presentado. O, bueno, pues hay otra resolución, perdón, hay otra resolución en la cual, de noviembre del año 2024, en la cual lo que se viene precisamente a decir es que la exigencia reglamentaria de la presentación de escritos en ese formato de PDFA con característica OCR está limitada al escrito iniciador en su caso. Exclusivamente. Otra cosa es que evidentemente que se debe presentar en los formatos que efectivamente la regulación permite, indudablemente, pero a ver, lo que nosotros desde aquí, desde el Colegio de Procuradores, lo que pedimos es, por favor, sentido común y sobre todo porque, como en muchas ocasiones hemos dicho, detrás de todo esto hay un justiciable. Y tú a un justiciable no le puedes explicar, después de 6 meses que se ha presentado su demanda y que ha entrado en un juzgado, que es que, mire, que es que me la han inadmitido porque resulta que es que no le gusta el formato PDFA. Y sobre todo, cuando además incluso hemos aguantado, procuradores de Madrid, como en alguna resolución incluso se les venía a decir que esto era una demostración de la falta de pericia del procurador. Entonces, bueno, no quiero cansarles más, muchísimas gracias y por supuesto que mis compañeros van a seguir tratando el tema con mayor profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Aprovechando que estamos en San Isidro, de una primera espada vamos a pasar a otro primer espada, que además es diputado de la Junta de Gobierno de mi colegio, don Javier Mata. El Colegio de Abogados de Madrid, antes apuntaba Carmen, que qué importante pues, que haya conexión, que haya comunicación para que sepamos lo que se está haciendo en los dos colegios. Y el Colegio de Abogados de Madrid lanzó una guía, hace no mucho, una guía de derechos de la abogacía ante la justicia digital y estableció un procedimiento de quejas para que pudiéramos denunciar las incidencias y exponer los motivos por los que teníamos dificultades para entrar a Horus. Uno de los grandes responsables es don Javier, al cual cedo la palabra. Después de haber insultado a todo el mundo, me enteré que había un juez escuchando, entre muchos abogados, me lo dijeron. Lo que pasa es que afortunadamente creo que el tío me entendió porque ya estaba jubilado. Entonces, estaba más de nuestro lado que de... No, el mérito no es mío, el mérito es de Defensa Abogacía. Aquí está Luis García, que es el responsable de Defensa Abogacía, y él y su equipo son... Tenemos algún problema con el sonido. Esto es muy típico de la radio. A ver, seguro, igual es la petaca que tiene algún problema. Ahora. No era culpa mía, era culpa de una mala colocación de la batería. Decía, los que estáis aquí, me habéis escuchado, los que estáis en vuestros despachos, decía que el mérito no es mío, el mérito es de Defensa Abogacía porque el trabajo de pelea diaria con los órganos jurisdiccionales es de ellos, no es mío. Nosotros, desde la Junta de Gobierno, lo que hacemos es tratar de presionar, hacer todo el lobby que podemos y organizar este tipo de jornadas que efectivamente propuesta por vosotros. Yo creo que tenemos que hacer muchas más y sobre temas específicos que nos afectan a ambos. Hay que decir respecto de esta jornada que
sencillamente es una preparación para otra, que es la continuación de esta, que se va a celebrar en nuestra sede el día 27, en la cual hemos invitado para que participen y escuchen nuestras quejas, sugerencias, propuestas a representantes de la Administración Digital, tanto representantes del Ministerio como representantes de la Comunidad de Madrid, como también representantes del Consejo General del Poder Judicial. Van a participar personas que han trabajado en el desarrollo del expediente digital y lo que sí nos gustaría a nosotros que estamos aquí sacar de esta sesión son organizar las quejas y recoger vuestras propuestas para que, en definitiva, busquemos soluciones. El otro día, cuando os contaba que estaba el juez escuchando y yo no lo sabía, lo que dije fue que cuando se regula, cuanto mejor viven los funcionarios, peor vivimos nosotros. Y eso es un axioma que se lleva cumpliendo desde que yo llevo en la profesión y llevo cerca de 40 años. En segundo lugar, yo desde luego mi más absoluta solidaridad con los procuradores por varias razones. Primero, que trabajo con ellos y en segundo lugar porque mi mujer que está aquí es procuradora. Con lo cual salgo del despacho y llego a casa y me calienta la cabeza con los mismos problemas que acabo de terminar. Pero efectivamente esto que estamos hablando ahora y esto que decía Carmen, y no nos vamos a solapar, yo lo escucho en casa todos los días y veo los agobios que pasa mi mujer en su despacho cuando tiene problemas con el formato, con la presentación del escrito, con el mal funcionamiento, con el índice y con todo lo demás. Con lo cual, mi mayor solidaridad, porque creo, insisto, que tenemos razón. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí, como siempre está pasando? Lo que está pasando es que el expediente judicial electrónico se ha regulado por funcionarios para funcionarios. Y en el proceso de creación del expediente judicial no se nos ha invitado a participar los profesionales. Entonces, ese es el primer error, no sé si buscado o no, pero es un error de base. Entonces, yo trabajo para mí, para sentirme cómodo, el LAG, el funcionario que tramita, pero eso significa seguro una mayor incomodidad y una mayor complicación para el profesional, que es el que tiene que presentar los escritos y recoger las notificaciones en un formato o en otro. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer desde el Colegio de la Abogacía? Pues estamos tratando de actuar en varias vías. En primer lugar, a través del equipo de defensa de la abogacía, recogiendo lo que nos van dando las incidencias que se producen en los distintos órganos judiciales, recogiendo esas incidencias, sistematizándolas por asuntos y por juzgados y crear guías de actuación para los colegiados para que sepan cómo actuar en cada una de las jurisdicciones y en cada uno de los órganos jurisdiccionales. Yo ya estoy, por razón de edad, empiezo a estar ya un poco más alejado de la práctica diaria de los juzgados. He sido procesalista durante muchos años, luego me moví al ámbito del derecho concursal y por tanto mi trabajo se desarrolla en los juzgados de lo mercantil, que quizás son los que tengan menos distorsiones por razón de la especialidad de los procedimientos que en ellos se tramitan. Entonces, defensa de la abogacía, que creo que debemos compartir todas esas guías con procuradores, editamos guías en base a la experiencia que nos dan las propias incidencias. En segundo lugar, cuando se producen estas situaciones, distorsiones, que te pueden llevar a la inadmisión de una demanda o de un escrito, tratamos de hacer una gestión cuando nos llega una incidencia con el propio órgano jurisdiccional, con el LAG, para decirle, hombre, vamos a ser un poco flexibles. Y a veces lo conseguimos, ¿no? Nosotros tenemos verdaderos problemas con cosa que a vosotros afecta menos por la facilidad de sustitución que tenéis de un profesional con otro. Tenemos verdaderos problemas con los asuntos derivados de las suspensiones por fuerza mayor, ¿no? Un letrado o letrada se pone enfermo el día antes del juicio, o la mañana antes del juicio, o tiene un accidente, o lo tienen que hospitalizar, o se le pone enfermo un hijo, qué sé yo qué, y tiene un verdadero problema para poder pedir la suspensión del juicio. La dinámica de los juzgados es decir que no,
porque le estropeas la agenda al LAG. ¿Ya? Pero no por qué. No porque... Nosotros intervenimos ahí de forma inmediata. Hemos creado un servicio que lo llamamos de forma muy gráfica 112 Abogacía, porque es un servicio, bueno, pues sí, pero es un servicio que funciona 24 horas, tanto por teléfono como por medios electrónicos, por un correo, en el que el abogado o cualquiera de su entorno, si es que está incapacitado, como ocurre en muchas ocasiones para poderlo hacer, nos manda un comunicado de que tiene un juicio al día siguiente y que está hospitalizado, que está un hijo hospitalizado, o su marido, o lo que fuere, e inmediatamente lo que hace el colegio es enviar uno de los técnicos de Defensa Abogacía a hablar con el LAG y a explicarle cuál es la situación. Hay veces que las quejas nos llegan después, es decir, el profesional que se ha puesto enfermo confía en que el LAG tiene 2 dedos de frente y, por tanto, concurriendo una causa de fuerza mayor justificada, va a suspender, imagina, porque lo marca la ley, ¿no? Y si no, va a incurrir en nulidad de actuaciones. Pero muchas veces la inercia es que esas situaciones de suspensión no se producen y se obliga al profesional, que además está incapacitado, a presentar un recurso, una nulidad de actuaciones por vía del recurso, como pero es muy eficaz. Nosotros sufrimos con vosotros, desde luego, los problemas a los que se ha referido Carmen, pero efectivamente no podemos negar que son problemas que os afectan más a los procuradores que a los abogados, porque cuando hay que presentar una demanda, yo me quedo tranquilo cuando se lo mando a mi procuradora y a partir de ahí respiro. Bueno, no respiro porque si tiene un problema me rebota el problema en su despacho, pero si es otro procurador, yo le mando el expediente y respiro. Y confío en que efectivamente va a quedar presentado, como dice la ley, en tiempo y forma. Y luego los sudores, efectivamente, son para el procurador. Y las eventuales responsabilidades son también para el procurador. A nosotros eso nos afecta, porque una inadmisión te genera una indefensión absoluta y una posible responsabilidad, y trabajamos juntos, y por eso estamos aquí, para trabajar juntos con los procuradores. A nosotros nos afectan mucho los problemas de fondo, evidentemente. Estamos hablando específicamente y a título enunciativo, no exhaustivo, de los problemas que tenemos respecto al acceso al expediente electrónico y a la integridad del expediente electrónico. Es decir, esto es un caballo de batalla que está mal regulado de entrada, porque la norma no establece de forma clara cómo tiene que estar configurado un expediente electrónico. Y luego tenemos otro problema, y es una mala praxis de los juzgados, en concreto de los LAG, que tienden a darte traslado o a colgar en el correspondiente expediente electrónico, llamándolo expediente electrónico cuando realmente no es. Tienden a colgar los documentos de forma desordenada, como Dios les da a entender, sin que sepamos si el expediente electrónico está completo, si está o no ordenado y si se puede llegar a visualizar. Entonces, en los últimos meses, junto con el decano y algunos diputados, en concreto Juan Mamaillo, como responsable de turno oficio por su incidencia, y yo mismo, hemos estado reunidos con todos los grupos políticos, y a todos les ha parecido bien, luego ya veremos, para pedirles que en una cercana norma que permita una adicional o algo parecido, se regule específicamente cómo tiene que estar colgado el expediente electrónico para su correcto visionado por parte de los profesionales a fin de que no genere indefensión.
Eso ocurre en cualquier expediente, pero estamos hablando, no se os oculta, de las macrocausas que tienen decenas o cientos de tomos y que tienen decenas de miles de folios. Claro, eso, que si el expediente electrónico estuviera bien regulado, debería ser una enorme ayuda para el profesional a la hora de localizar un determinado documento, una determinada declaración, una determinada grabación. Eso no está así, no es así y no está funcionando así. La consecuencia es que se están perdiendo decenas de miles de horas de trabajo en tratar de localizar documentos dentro del expediente electrónico y tratar de ordenarlos si es que se pueden ordenar. Y además se está desforestando la Amazonia porque terminamos teniendo que imprimir todo ese expediente electrónico para ordenarlo en papel, lo cual es un contrasentido y además genera una absoluta desigualdad cuando los tribunales están exigiendo que es que el documento tiene que ser PDF-A y OCR, pero que se vea con una resolución de 200 por 200. Oiga, y si me da a mí lo mismo, pues encantados todos, pero no se está produciendo así. Ítem más, cuando sabemos que el juez tiene acceso al expediente electrónico, porque lo tiene en papel, lo tiene escaneado, y que Fiscalía, por esas relaciones privilegiadas con los juzgados, porque desde el momento en que se sientan casi al lado en las declaraciones ya el tema llama la atención, pues tienen acceso al expediente electrónico, lo recogen, lo manosean, lo entregan, ahí se lo llevo a la Fiscalía de Delitos Económicos en papel, lo devuelvo. Café para todos. Porque es que sí que se están generando situaciones de gravísima indefensión. Es decir, oigan ustedes, un libro empieza por la página 1 y termina por la página N. Y para leer un libro hay que empezar con la página 1 y terminar por la página N. Pero hay que leerlo de forma cronológica. Y eso no está funcionando así. Porque nos están dando expedientes no consolidados sin un índice electrónico o con un índice que no hay quien lo entienda porque cada secretario se está creando su índice a su libre albedrío y con problemas de acceso. Y yo creo que en eso tiene mucho que ver la cuestión política y las diferentes administraciones en territorio ministerio y en territorio comunidades autónomas. Efectivamente, hay comunidades autónomas en que el visor Horus está funcionando muy bien y en Madrid no funciona. Bueno, no hay que acusar a nadie, sencillamente hay que tratar de ver por qué, ¿no? Y posiblemente una parte sustancial de la responsabilidad la tenga la falta de diálogo entre determinadas administraciones de distinto signo político, me da igual el que fuere. En segundo lugar, luego tenemos territorios no ministerio, territorios ignotos, Mordor, Cataluña y País Vasco. Cataluña y País Vasco no funciona el SNEC, tienen sus sistemas ad hoc y para presentar un escrito, a mí eso me lo han contado, pero creo que para presentar un escrito desde Madrid en Cataluña tienes que montar un cirio, creo que hay que pedir permisos a no sé quién para presentar un escrito. Eso se contradice o se compadece mal con un vencimiento, porque no llegas. Bueno, esto no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Lo que hacemos es, voy a ir a lo esencial, ¿qué es lo que creemos que pasa? Y los principales problemas son, para nosotros, y lo hemos detectado con las incidencias, un problema de falta de formación y falta de criterios unificados. Es decir, criterio ministerio, criterio consejo, criterio comunidades autónomas. No hay un criterio uniforme y eso es una enorme contradicción
cuando los profesionales podemos en este momento trabajar en cualquier lugar del territorio nacional. Entonces hay que buscar criterios que sirvan para todo el territorio nacional, por mucho que en muchas comunidades autónomas la justicia esté transferida. En segundo lugar, esta falta de formación, pero no solamente falta de formación nuestra, hay falta de formación de los propios profesionales que están implementando en la práctica y día a día el expediente electrónico. Desde la Secretaría de Gobierno del TSJ, en el que se ha trabajado mucho, Sebastián, que es el secretario de Gobierno, es uno de los todos le conocemos, porque además es la persona mejor dispuesta para sacar esto adelante. Nos contaba que efectivamente trabajan, pero chocan con las diferencias entre distintas administraciones y los distintos sistemas. Y luego, con la interpretación de los órganos judiciales. Bueno, los criterios de los LAG en los últimos meses tenemos que tener un índice guía de los diferentes criterios que ha sacado. Ahí cada partido judicial, los LAG se han sentado, se han tomado unas copas y han decidido, vamos a sacar unos criterios que nos vamos a echar unas risas. Pues los tíos sacan sus criterios, los LAG del partido judicial de Collao Villalba. Luego vienen los del otro lado y te sacan unos criterios que se asemejan, pero no son los mismos. Entonces, tienes que preguntar en el colegio y decir, oye, mañana voy al Tigre a Collao Villalba, ¿qué dicen los LAG en relación con la prueba electrónica y con el expediente digital? Pues dice esto. Es que el Móstoles pasa otra cosa distinta. Eso no tiene sentido y tiene que terminar. Claro, lo que decía Carmen, llegan los requerimientos y llegan el último día y además, salvo excepciones, los LAG están haciendo gala de una escasísima flexibilidad. Es decir, lo que viene diciendo el Tribunal Constitucional desde las primeras sentencias cuando analizaron el concepto de indefensión y el concepto de tutela judicial efectiva, de que el criterio general es la posibilidad de subsanación de los defectos formales, si es que lo son, que yo dudo que en muchos casos lo sea. El artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tanto citamos como un otro sí en todos nuestros escritos de demanda, eso está empezando a no servir para nada porque se está perdiendo la flexibilidad a la hora de valorar cuál es la trascendencia de una eventual omisión de un pretendido requisito formal que encima no es uniforme. Y más con un tema tan novedoso como es el expediente electrónico. ¿Qué produce esto? Claro, produce dilaciones, produce nulidades de actuaciones, produce toda serie de defectos formales, ¿no? Fijaros, nosotros en Defensa Abogacía hemos recogido un montón de incidencias y las hemos clasificado. Están aumentando, pues creo que era un 300 y pico % si extendíamos el año 25 lo veíamos completo, ¿no? Y en esas incidencias ahí tenéis la clasificación. La primera, por número de quejas o denuncias, es el acceso a ORUS, es decir, problemas de acceder y de ver el expediente, expedientes incompletos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenéis clasificación, no voy a extenderme más en ella, pero coincide con lo que antes comentaba vuestra vicedecana. Tenemos otra clasificación de esas incidencias, expedientes no consolidados. Claro, si el expediente no está consolidado, no tenemos la garantía de que esté completo, ni de que sea íntegro, ni de que esté ordenado. Es decir, la consolidación del expediente tiene que acabar como acababan, acordaros de los famosos tomos anteriores, cerrabas el tomo 1, le ponías un sello y el secretario daba fe de que el tomo 1 estaba de los folios 1 al 234 con el sello, lo firmaba y ya estaba. Esto tiene que ser igual.
porque si no, no tenemos la posibilidad de saber si el expediente está completo. Y te puedes encontrar con que te sientas en un juicio a defender a fulano o mengano, que alguien haga referencia al folio no sé qué, y tú digas, oiga, ¿qué folio? Pues es que no viene foliado. Y entonces estás completamente perdido en la defensa de tu cliente. O sea, son cuestiones de justicia material. Para terminar, para nosotros los abogados, que insisto, coincide porque cada uno tenemos nuestra faceta y nuestra visión, pero al final todo coincide en la producción de indefensión procesal y desde luego material. Nos encontramos con los expedientes no consolidados, insisto, incompletos, desordenados y sin numerar. Eso, en una causa que tenga más de 10 folios, empiezas a tener problemas. Y si tiene varias decenas de miles de folios, tienes todos los problemas del mundo. Esto produce, efectivamente, una vulneración del derecho de defensa, lógicamente, y lo que va a generar, y está generando ya, son solicitudes de aplazamiento de juicios, porque el expediente no está completo, solicitudes de nulidad de actuaciones cuando un juzgado o tribunal se niega a suspender un juicio, a pesar de ser consciente de que el expediente no está completo, y supongo que dará lugar a sentencias del Tribunal Supremo y, desde luego, del Tribunal Constitucional, porque ataca directamente al concepto de tutela judicial efectiva con producción de indefensión. Tercero, a nosotros no nos gusta pelearnos con la Fiscalía, pero bueno, no nos gusta, pero nos peleamos. Tenemos una enorme desigualdad de armas con la Fiscalía. La Fiscalía, por decirlo de alguna manera coloquial, vive en el juzgado y, por tanto, accede al órgano jurisdiccional de una forma muy distinta a que accedemos nosotros y accede a los expedientes de una forma muy distinta del que accedemos nosotros. Básicamente accede al expediente en papel y nosotros no podemos. Y esto, como os decía, genera nulidades de actuaciones, recursos, dilaciones y demás. ¿Qué pedimos? Pedimos, en primer lugar, formación y dotación de medios a los juzgados. Es decir, la formación tiene que ser recíproca. Los juzgados nos piden a nosotros que nos formemos en el manejo del expediente electrónico. Si es que los funcionarios no están familiarizados con el expediente electrónico. Es que el primer problema que tenemos es que los LAG y los funcionarios de tramitación no conocen bien el expediente electrónico y, por tanto, no conocen bien la forma de volcar los documentos, con lo cual el volcado muchas veces se produce con errores, imposibilidad de ver documentos y expedientes absolutamente incompletos. Segundo, esto es básico. Es decir, tiene que haber una instrucción del Consejo General del Poder Judicial y los tribunales superiores para que no se llame expediente judicial electrónico a un expediente que no esté consolidado. Es decir, será lo que sea. Será un borrador, serán documentos sueltos, que yo podré ir viendo durante el curso del procedimiento si es que se están volcando en el visor con regularidad, pero no se puede llamar expediente electrónico. Cuando termina una fase procesal, la que fuere, el expediente se tiene que consolidar garantizando su integridad y garantizando que está foliado y ordenados los documentos de forma cronológica. Si no, no se puede ni se debe llamar expediente judicial electrónico. En tercer lugar, naturalmente, garantizar esa integridad, lo acabo de decir. Y en cuarto lugar, yo creo que hacen falta muchas más jornadas como estas, en las que participen los funcionarios, especialmente los LAG, para que nos pongamos de acuerdo, no solamente ellos, que saquen sus propios criterios. Yo creo que la solución a este problema es una formación técnica que tienen que recibir tanto los funcionarios como nosotros, pero esa formación técnica tiene que ser conjunta. Si no, tendremos distorsiones. Y aquí nos quedamos. Hoy he tratado de no insultar a nadie, porque no he visto a nadie a quien insultar, pero si hubiera estado, pues es que cuando estamos trabajando en defensa de la abogacía y Maillo, que recibe todas las incidencias del turno oficio, te puedes imaginar que tiene mucho más trabajo que nosotros, nos damos cuenta
de que efectivamente se está produciendo verdadera indefensión a los clientes nuestros, a los justiciables, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me enerva es la pérdida enorme de horas de trabajo de los profesionales para ordenar lo que tenía que venir ordenado. Veremos el día 27, cuando participen las administraciones, a ver si somos capaces de crear una mesa de trabajo en la que a partir de ahora todos, procuradores, abogados y administración de justicia, tanto la estatal como las autonómicas, seamos capaces de caminar creando unos criterios que en los próximos meses, antes de que termine el año, podamos tener un expediente consensuado, uniforme y sin que genere trabajo en balde e indefensión para todos nosotros. Pues muchísimas gracias. Espero veros también el 27, que es muy importante vuestra participación. Muchas gracias, Javier. Escuchándote pensaba en un coche de carreras que se llame Eje, que lo colocan en la calle sin haberlo probado y dicen a correr. Y no se dan cuenta las administraciones que tienen a los mejores probadores que hay, que somos los abogados y los procuradores, y que podemos hacer que la justicia en este país funcione cada vez mejor. Pero a mí me da mucha pena, estoy contigo, en que pues, muchas veces no se nos tenga en cuenta y los que tienen que hacerlo, pues bueno, igual están esta tarde en la Plaza de Toros de las Ventas viendo los toros. Y luego otra cosa que quería decir, que también se ha comentado, el problema de la conciliación de la vida familiar. Parece que los abogados, que los procuradores no tengamos derecho pues, a tener problemas, a tener bajones, a tener situaciones familiares, que se te muere un padre, un hijo, un hermano, y tengamos que ser de hierro. Yo también pido, porque sé que esta tarde, aunque no los hayas visto tú, me consta que tenemos algunos funcionarios que nos están viendo, pues que sean sensibles, los LAG, porque muchas veces la situación que pasamos es bastante complicada. Vamos a continuar y pasamos a otro gran espada con un toro, con un morlaco tremendo, el turno de oficio. Él es Juan Manuel Maillo y también es diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Juan Manuel, todo tuyo. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al Colegio de Procuradores esta jornada, que daremos continuación en el Colegio de la Abogacía el próximo día 27. Para mí es un placer estar en vuestra sede y más como soy hijo de oficial de procurador, pues bueno, no deja de ser parte de mí. Pues todos los problemas que ya han comentado Javier y Carmen, si los aplicamos en turno de oficio, pues lo multiplicamos por 200. ¿Por qué? En primer lugar, por la idiosincrasia del cliente, pues, y en segundo lugar, porque evidentemente los honorarios, los baremos que se pagan por las actuaciones, pues son bastante ridículas para encima generar los problemas que nos están generando. Si empezamos por el final, es decir, ¿por qué han surgido todos estos problemas? Pues esto es muy sencillo y habrá que echárselo en cara el próximo día 27 a las administraciones. Porque en esta famosa comisión, el CTAG, no hay ni representación ni de la abogacía ni de la procura. Así de sencillo. Entonces, pues bueno, como bien ha explicado Javier, ellos hacen una ley que a lo mejor a ellos les puede funcionar, pero cuando luego hay que aplicarla en la práctica, los abogados y los procuradores, pues no funciona. En segundo lugar, voy a adelantar cuál va a ser el problema para solucionar esto. Y es lo que un compañero y amigo llama la República Independiente de los LAGs. La República Independiente de los LAGs significa que el LAG en su juzgado hace lo que le da la real gana, con independencia de lo que le ordenen órganos superiores o no. Se acogen a que es función jurisdiccional y no lo hacen. Esto, Defensa Abogacía lo sabe bien, lo hemos sufrido mucho a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia, si recordáis, les dio por atrincherarse en el juzgado. ¿De qué manera? Poniendo mobiliario en las puertas e impidiendo la entrada no de los particulares solo, sino también de los profesionales. Recibieron nosotros, a través de Defensa, el decano, se habló con la sala de gobierno del TSJ, les dieron instrucciones de que no podía ser. Pues aún así, y Luis lo sabe, que estaba mucho en social, y yo cuando acudo a social subía, a lo mejor iba y le decía a Luis que el juzgado tal sigue con la mesa allí, espera que suba a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque les da la real gana. No van a hacer, es decir, no van a hacer nada.
Y de ahí viene mucho de los problemas que vamos a tener. Además, en Madrid se nos añade una circunstancia que agrava todo esto. Y es que juntamos en la Administración de Justicia dos administraciones diferentes, como es la central y la autonómica. ¿Y esto qué supone? Pues, por ejemplo, en Audiencia Nacional, y de esto Antonio creo que lo sabe y lo sufre además, pues tenemos macrocausas de años de procedimiento con miles y miles y miles y miles de folios que en principio hay un baremo en turno, que es la llamada especial dificultad, pero está hecho por folios. ¿Y qué pasa? Que aquí no hay folios, hay acontecimientos. Cada acontecimiento puede tener 200 documentos, cada documento puede tener 3.000 folios. ¿Y cómo acreditas cuántos folios hay para que te paguen esa especial complejidad? Imposible. Nosotros tenemos algún compañero que se ha tomado la molestia de coger todos los acontecimientos, meterlos en PDF 24, en un programa de estos, juntarlos y que salgan todos los folios. E irse al letrado de la Administración de Justicia y decirle, hay 15.400 folios. Y dar con un letrado de la Administración de Justicia que o le pilló el día bueno o no tenía muchas ganas y dijo, pues vale, venga, te lo certifico. Pero bueno, esas son circunstancias totalmente excepcionales. Hay veces que puede ocurrir, veces que no, pero normalmente no ocurre. ¿Y cuál es el problema? Que cuanto más grande es el procedimiento, peor. ¿Por qué? Porque, como bien han explicado, no está ordenado. No está ordenado ni cronológicamente, ni está ordenado por ningún tipo de numeración. Es más, en muchísimas ocasiones ni siquiera los nombres, porque si por lo menos tuvieran la decencia de poner en el acontecimiento el documento que se trata, diligencia de ordenación requiriendo tal. No, letras y números al azar que no sabes lo que es. Hasta que no lo abres no sabes qué te vas a encontrar ahí. Entonces es un auténtico despropósito. Eso, aparte de lo que he comentado respecto de los baremos, genera una evidente indefensión a nuestros clientes porque es muy difícil ejercer una defensa en base a eso. El famoso expediente judicial electrónico, el Visor Horus, pues además nos encontramos con más problemas. ¿Por qué? Pues por ejemplo, yo alguna vez he hecho la prueba de entrar en la página de la comunidad en la cual tú metes con tu certificado digital y en teoría te salen todos los procedimientos en los que tú estás. Y digo en teoría porque a mí no me salen todos. Me salen algunos de hace 1000 años que están archivados y están ahí y unos que no. Pero en Madrid capital, dentro de lo que cabe, sí que te aparecen. Ahora, vete a los partidos judiciales de pueblos. Pues te encuentras, por ejemplo, en Fuenlabrada, yo lo he visto, que hay uno de los juzgados, no recuerdo ahora si es el 2 o el 3 de instrucción, que funciona perfectamente, ahí está, y es más, tú le das a un botoncito que hay para solicitar el expediente y te lo envían perfectamente por correo electrónico. Y el 3 ni está ni se le espera. Es más, yo les he ido a preguntar que por qué no lo tienen y me han mirado como diciendo, ¿y este qué me está contando? Y le dices, oye, que el del 2 lo hace. Dicen, pues será que tienen un informático, esta es su contestación. Entonces, claro, vamos por ahí. Esto ocurre, pues igual, por ejemplo, esto es verdad que para los procuradores tiene muy poca incidencia porque en social no sueléis trabajar mucho, salvo temas de alguna empresa que acude con procurador y demás. Pero, por ejemplo, en social se han tomado, son los talibanes del expediente judicial electrónico. O sea, estos van más allá. Entonces, han decidido que hay que presentarlo todo en PDF OCR. Que aquí te hago una consideración, Carmen. Tú dices, no, lo que dice la norma es que solo el escrito iniciador. Pues en social son al contrario. Les da igual que el escrito iniciador vaya como vaya. Lo único que quieren en PDF OCR son los documentos que acompañes con la demanda y los que presentes como prueba. Lo demás les da igual. Bueno, y esto es verídico, como la prueba, además en laboral la prueba, la jurisdicción laboral es muy peculiar porque la prueba la presentabas el mismo día de la vista, vamos, en el acto de la vista. Entonces, ahora, pues
tú tienes que preguntar al juzgado. Bueno, ya hay algunos que te lo meten en el decreto de admisión. Decreto de admisión, 7, 8 folios, o sea, eso parece, o sea, empiezas a leer y eso es tremendo. Entonces, bueno, yo me acuerdo llegar con el pendrive el día antes, porque fui con precaución, porque dije, esto veremos por dónde me salen. Fui el día antes con el pendrive con la prueba. Y le digo al funcionario, buenos días, vengo a traer la prueba para el juicio de mañana. Me miraron como si hubieran visto entrar un extraterrestre por la puerta, igual. Le ves que cogen el pendrive, se juntan 3 y empiezan a hablar entre ellos, y esto que hacemos con ello y tal, y dice uno, se le ocurre a uno, mételo en la carpeta de Paco y que luego él verá. El tal Paco era el letrado de la Administración de Justicia, que no estaba, y se lo metieron ahí para que luego él ya viera qué hacía con la prueba. Siguiente pregunta, les digo, bueno, pues como ya lo tenéis, ¿lo tengo que traer en papel? Contestación, sí. ¿Lo trae usted mañana en papel? Y además traiga el pendrive por si acaso. Digo, pero si lo acabáis de grabar, ¿para qué lo queréis? Bueno, ya veremos. O sea, es totalmente, o sea, es surrealista. Entonces, además, los juzgados de lo social, quitando, creo que son 3 que tienen, ¿no? 3 que tienen vista, tienen sala con televisión, que pueden poner la prueba y tal, los demás no. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, aunque lleves el pendrive, tú tienes que llevarlo en papel, para la parte contraria en algunos casos y en otras para la parte contraria y para el juez. Entonces, al final, seguimos imprimiendo lo mismo y entonces el expediente judicial electrónico consiste en que en vez de escanearlo ellos, lo escaneas tú. Ya está. No hay más. Entonces, claro, entonces yo muchas veces me pregunto que entonces ¿para qué hacemos esto? Porque entonces para eso lo llevo en papel, me da usted cuando acaba la vista, me da plazo de 3 días para que aporte por el SNET la prueba que ha aportado aquí y acabo antes. No sé, es todo totalmente surrealista. ¿De dónde viene todo este problema? Si os fijáis, en donde no hay prácticamente incidencias ni demás, es en contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque la prueba principal es el expediente administrativo. Y el expediente administrativo está perfecto, con su índice electrónico, foliado y numerado. Todo. Entonces, era tan sencillo que como que hubieran adoptado esa normativa que tenían del expediente administrativo al expediente judicial. Pero no lo hicieron. Entonces, ahí no tenemos ese problema por eso, porque está todo perfectamente. Es más, es decir, incluso muchas veces vienen con los enlaces que pinchas y te sale, o sea, está perfecto, pero es ahí, en los demás no. Entonces, luego, otro tema que ha comentado Javier, que aquí sí que los compañeros abogados y abogadas tienen que tener mucho cuidado. Porque yo sé que muchas veces, pues bueno, cuando llevas el escrito de defensa, niegas todo lo que dice el fiscal y ala, pa'lante, ya está. Prueba, interrogatorio del acusado y poco más. No quieres saber nada más. Y luego la típica coletilla de y hago mía cualquier prueba que presente el fiscal o que pueda tal, fuera. Pero claro, es que el fiscal la mayoría de las veces está haciendo lo que comenta Javier, es decir, señalar el folio no sé cuántos, el folio no sé qué, y tú no sabes qué folio es ese porque a ti de lo que te han dado traslado no tenemos el folio. Entonces, esto es una lucha que tenemos hace mucho tiempo y es intentar hacer comprender a magistrados y a letrados de la Administración de Justicia que el fiscal no es ni su colega, ni su amigo, ni es parte del juzgado. Es una parte más del procedimiento como somos nosotros. Entonces, ni es de justicia, ni es legal, porque están dando diferencia de armas a cada parte, el que el fiscal lo tenga foliado y numerado. Y al fiscal el juzgado se lo transmite, se lo manda en papel, foliado y numerado. Porque luego, si tú te molestas en mirar el expediente, cuando lo devuelven y tal, verás que está el sello del fiscal de que le ha llegado de la fiscalía. Entonces, ¿por qué a ellos se lo mandan así y a nosotros no? Entonces, ¿esto que está ocurriendo? Pues está dando muchos problemas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, yo he tenido alguno que además no es que ya no es que estuviera foliado ni tal, sino que faltaban, por ejemplo, ahora creo que ya no falla tanto, pero antes, por ejemplo, Horus y demás, fallaba mucho las grabaciones. No estaban, las grabaciones de las declaraciones testificales y tal, no aparecían. Entonces,
a mí me dieron traslado un escrito de defensa y no estaban las grabaciones de 2 testigos. Yo llamo al juzgado, se lo solicito. Es que estamos de guardia. No, ya luego lo miramos. Y le digo, mira, quedan 2 días para que venza el plazo. Vale, sí. No hicieron ni caso. ¿Qué hice? Presenté el escrito de defensa, pero antes de pasar a los hechos, cuestión previa. Nulidad de actuaciones. Me han generado usted indefensión porque tal. ¿Qué hicieron ellos? Antes de tramitar el escrito de defensa y mandarlo al juzgado de lo penal, suspendieron plazo para que se pasara al procurador con el pendrive para que me grabaran las estas y me volvían a dar traslado, plazo de defensa. Eso al final nos hace trabajar el doble a nosotros y a vosotros, porque al final os hacen ir al juzgado a grabar estas cosas. Entonces, es todo un absurdo que deberían verlo. Hay algún juzgado, ahora lo comentamos, hay algún juzgado que ya directamente, o sea, no, hoy manda traslado de uno que directamente le ha dicho a la procuradora que pase por allí con el pendrive para grabar el expediente, las declaraciones de los policías y demás, y ha pasado ni de mandarlo por Horus ni de mandarlo por nada, porque son conscientes de ello. Son conscientes de ello. Entonces, el tema está que quien tiene que tomar las decisiones es la administración. Entonces, sí que es importante que si el día 27, y por lo que sé, van a venir bastantes, está cerrado ya la presencia de bastantes personas que son responsables de estos temas, se lo hagamos ver y que lo entiendan, porque es cuanto menos complicado. Luego, respecto, bueno, aunque esto no tiene que ver algo, pero sí que, ya que lo ha comentado Javier, respecto a los criterios de los LAGs y demás, esto es lo que he hablado de los criterios de la República Independiente de los LAGs. Y esto lo estáis sufriendo vosotros, los procuradores, incluso más que nosotros, con los famosos MASC. Es decir, aquí cada LAG de cada partido judicial la saca un criterio, cada juez de un partido judicial la saca un criterio y nos encontramos que hay jueces del mismo juzgado que tienen un criterio distinto que sus propios LAG, con lo cual esto va a ser ya el acabose. Pero bueno, ahí están. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues lo que ha comentado Javier del expediente judicial consolidado. Ahí sí que aparece todo correctamente, numerado y ordenado. Porque es que ahora mismo, por ejemplo, no es que falten cosas, es que, por ejemplo, un juzgado que inicia unas diligencias previas en penal por una denuncia particular, el primer documento que te aparece es el auto incoando diligencias previas, pero no aparece en ningún sitio la denuncia, con lo cual desconoces totalmente, o sea, no te sirve de nada. Tienes que acabar yendo al juzgado a verlo, porque no te sirve absolutamente de nada. Entonces, sí que es importante estos temas. Luego, respecto del tema de los poderes, cuando lo estaba contando la vicedecana, me estaba riendo porque, a ver, nosotros, como sabéis, en contencioso administrativo decidieron que como no era preceptivo el procurador, lo quitaban de turno de oficio. Entonces, el letrado de turno de oficio tiene que ir y tiene que hacer un poder apuzasta el ciudadano a su favor. Bueno, esto también, ya os digo que hay algún juzgado que ha decidido que le da igual que lo haga que no. O sea, yo tenía alguno que hemos llegado a dictar sentencia y el ciudadano no aparecía por el juzgado para nada. Es que no he ido ni el día del juicio, he ido yo. O sea, es una cosa de locos, pero bueno, ellos sabrán. Entonces, me reía porque con lo que dices del autopoderamiento, pues como España es el país de la picaresca y vamos siempre un paso más allá, pues antes lo que hacíamos, porque claro, esto parte también de otro hecho, que es que demuestra que quienes hacen estas normas y tal viven en un universo paralelo al resto de la gente. Es decir, piensan que todos los ciudadanos, y en concreto los justiciables de turno de oficio, tienen firma electrónica, lo cual es una soberana memez. O sea, es que eso es, vamos, o sea, es imposible. Pero bueno, entonces, ¿qué hacían los compañeros? Antes, pues, se autoapoderaban. Cuando dejaron de hacerse autoapoderar, hubo uno que fue más allá, fue más listo y dijo, vale, pues hacemos una cosa. El cliente,
Por ejemplo, yo tengo un cliente, pues en vez de apoderarme, hacer el autoapoderamiento, lo que hacemos es que el cliente apodera a Javier, que a su vez Javier, con el certificado digital y la autorización del cliente, me apodera a mí. Entonces, o sea, es todo de... Pero todo es por la mala diseño de todas estas normas. ¿Y por qué son malos diseño de estas normas? Porque no nos han preguntado ni a nosotros ni a vosotros. Así de sencillo. Entonces, yo para finalizar, animo a los compañeros a que presenten quejas en defensa abogacía con todos estos temas, porque es la única manera de que podamos tenerlo monitorizado, controlado e intentar ponerle solución. Y sobre todo, pido a los compañeros, sobre todo en lo que es el orden penal, que sean diligentes, es decir, que no hagan el típico escrito de defensa diciendo niego todos los hechos, niego todos los hechos, niego el primero, el segundo, el tercero y ya está. Si no te han dado traslado de todo, y hay que mirar el expediente porque normalmente falta, porque además, igual, lo comentábamos antes, ellos escanean, muchas veces escanean el expediente y ni se molestan en mirar cómo está escaneado. Entonces, como de la casualidad de que alguien ha mandado un informe o tal a 2 folios, se acabó, porque la cara de atrás no va a estar. Eso es matemático. Entonces, yo digo eso, que animo a los compañeros a esto y a que recurran, porque tienen la obligación de darles los expedientes, los autos, en las mismas condiciones en que los tiene el Ministerio Fiscal. Si se los dan numerados y foliados, a nosotros nos tienen que dar numerados y foliados, porque si tenemos luego en juicio que hacer referencia a un documento, al juez no le va a valer con que digas, no, el documento, el informe de no sé qué va a decir, ¿qué folio está eso? Como no lo sepas, pues veremos qué ocurre. Entonces, hay que solicitarlo y hay que hacer recursos y quejas. Y es la única manera. Tenemos que, muchas veces nos molestamos más en defender los derechos de los demás que los nuestros. Y yo creo que ahí debemos ser proactivos y no dejarnos pisotear en estos temas. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel Maillo, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, responsable del turno de oficio. Y vamos a rematar la tarde con Antonio Sánchez Jáuregui, que es vocal primero de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Todo tuyo, maestro. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen, gracias, Javier, gracias, Juan Manuel. Antes de empezar, yo solo voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre algunas cosas que ya se han comentado, pero no puedo dejar de pasar el comentario de la especial complejidad en la zona ministerio del turno de oficio. Hay una discriminación evidente, los abogados lo tienen regulado, los procuradores no. Yo cuento mi caso, que es el que sufren muchos compañeros. Yo estoy designado en un procedimiento desde el 2017, llevo 8 años, llevo 400.000 acontecimientos LESNET por la cantidad total de 24 euros de los que me han retenido el 15%. Esto quiere decir que yo por cada 25 acontecimientos LESNET que tramito cobro 1 céntimo. Y llevo trabajando 7 años por 21 euros. Esperemos que esto se acabe, que se formulen los recursos correspondientes y que este maltrato del Ministerio se ponga fin en algún momento. Y como digo, voy a poner algunas pinceladas simplemente a lo que se ha comentado. Primero, yo creo que tenemos que partir de un cambio sustancial que se ha producido, y es que el expediente judicial original ya no es el de papel, es el electrónico. Nos tenemos que olvidar del papel y es más, se pierden muchos datos. Cuando a nosotros nos dan un expediente en papel en los juzgados, lo que me están dando es una impresión del expediente electrónico. Para empezar, por ejemplo, ¿qué se pierden las firmas digitales? Sencillamente. No sabemos cuándo se ha firmado ni por quién lo ha firmado, porque puede ser un escaneado de una firma. Y sin embargo, cuando nosotros nos ponemos en la firma digital, vemos que efectivamente si es válida o no es válida. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, viene recogido, lógicamente, en los artículos 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el primero y es vital. Los juzgados, tribunales y las fiscalías están obligados, no es que tengan la posibilidad, están obligados a utilizar cualesquiera medios
técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos. Es decir, tienen la obligación de utilizarlo. Y los documentos que están en los expedientes electrónicos tienen la consideración de originales. La relación de los profesionales con los órganos judiciales, artículos 271.2 y 152 de la LEC, son por medios telemáticos. Y esto al final ha quedado consolidado, como bien ha dicho Carmen, con el Real Decreto Ley /2023 de 19 de diciembre, del que quiero hacer unas menciones muy breves, pero para que lo tengáis en cuenta. Los profesionales tenemos derecho a relacionarlos con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Artículo 6. Es un derecho. Y es un derecho que tenemos que reclamar. Si no nos lo reclamamos, pues nos harán ir a la Secretaría a recoger un papel, a recoger un documento o a recoger lo que sea. Tenemos el derecho a hacerlo. Segundo, el uso obligatorio de los medios e instrumentos electrónicos es obligatorio para la Administración de Justicia. Artículo 7. No es que tengan la posibilidad de utilizarlo, es que tienen la obligación de utilizarlos. Comunicaciones y traslado de expedientes por medios electrónicos. Artículo 32.2 lo establece claramente. El traslado de los expedientes judiciales es por medios electrónicos. Expediente judicial original es el digital, tal y como viene regulado en los artículos 40 y 47. Quinto, no se permitirá la impresión ni expedición de documentos en formato papel por los órganos judiciales. Artículo 40.7. Estamos hartos de que nos den todo en papel. Sexto, todo expediente judicial electrónico tendrá un índice electrónico. Artículo 47.3. Vital, como han dicho los compañeros Javier y Juan Manuel, para la seguridad jurídica de los abogados, para saber exactamente qué conforma el expediente judicial. Porque si no está consolidado el expediente y no hay el índice, no sabemos con lo que estamos. Esto es muy importante y ahora hablaré de la diferencia de criterio que tienen cuando nos exigen a los profesionales un índice y cuando los órganos judiciales tienen que hacer un índice. Y por último, 7, la remisión de los expedientes judiciales se sustituirá a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente judicial electrónico. Artículo 47.4. Tienen que poner a nuestra disposición el expediente judicial electrónico y, obviamente, con el índice electrónico. Hablábamos del foliado. El foliado era una buena práctica. Si recurrimos a la ley de enjuiciamiento civil y ley de enjuiciamiento criminal, veremos que no hay en ningún sitio que obliga a los LAB a foliar las actuaciones. Sí que había normas y criterios, unificación de criterios de audiencias provinciales que decían que eran necesarios para la buena tramitación del procedimiento. Pero no había norma legal que lo apoyase. Ya la derogada Ley 18 del 2001 del 2011 establecía que el foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico. Es decir, desde el 2011 ya está derogada, ya tenemos el Real Decreto Ley del 2023, pero hay que olvidarse del foliado. Lo que tenemos que exigir es el índice electrónico. Respecto a la presentación de escritos en LESNET y en concreto del índice, como decía, me resulta muy curioso que los órganos judiciales no cumplan la obligación que tienen del índice electrónico para el procedimiento judicial, que es vital, y luego cómo nos requieren a los profesionales el índice electrónico o el índice LESNET cuando presentamos escritos o documentos. Ha citado Carmen varias resoluciones, ya lo hemos dicho, Audiencia Provincial 23 del 19 y Audiencia Provincial 446 del 2019, tengo las resoluciones, las puedo facilitar, que no se considera necesario porque el sistema lo hace automáticamente. Lo que pasa es que, como bien dicen, el sistema lo genera cuando hemos acabado la presentación. Por ese motivo no lo podemos aportar con la demanda que presentamos. En muchos órganos judiciales se dicen, bueno, es que esto nosotros no lo podemos ver. Bueno, ese no es mi problema. El expediente del documento que he presentado, de la demanda que he presentado, el expediente electrónico lo ha generado el sistema automáticamente y está en el sistema. Si no lo podéis ver, reclamarlo a la Administración. No requiréis a los profesionales con apercibimientos de tenernos por desistidos.
Lo que bien ha citado Carmen, la resolución de 15 de diciembre del 2015, que era la que ya modificaba el rellenar un impreso y un impreso porque el sistema lo generaba automáticamente. ¿Vale? Requerimiento de copias en papel. Aquí quiero hacer un epígrafe especial por lo que nos afecta a los procuradores. Primero, tenemos que saber exactamente qué nos requieren. Nos encontramos con una diversidad. Nos pueden requerir copias para la parte demandada. Lo primero que hay que decir es que el segundo párrafo del artículo 173.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido suprimido. Ya no hay sustento legal para requerir copias. Entonces, cuando los juzgados nos requieren, tenemos que preguntar primero, pedir una aclaración, yo se lo solicito a los abogados que nos apoyen a los procuradores, para decir en base a qué fundamento legal nos requieren para aportar copias. No me vale que nos citen una instrucción del secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Eso no nos obliga legalmente a nada. Tiene que haber una obligación legal. Y si tengo que aportar copias, quiero saber por qué. Una vez que pedimos la aclaración, puede ser que luego nos pidan la copia para el juzgado, para el órgano judicial. Yo entiendo que ellos pidieron al Consejo General del Poder Judicial tenerlo en papel porque les era más cómodo, pero eso es una cosa interna de ellos. No tienen por qué repercutirnos a los profesionales. Hay diversas resoluciones, autos de la Audiencia Provincial de Madrid, que manifiesta que el juzgado ya tiene soporte digital y que no es necesario y que, como la ley no lo establece, jamás se puede requerir a la parte para que aporte una copia para el órgano judicial. Pero es que además nos piden copias para el fiscal también, como ya he leído, yo os he leído el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El fiscal tiene la obligación de relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Que mire en el expediente judicial como nosotros la copia de los escritos, no tiene por qué tener derecho a una copia en papel. Pero es que ha habido juzgados incluso que nos han requerido, cuando hemos presentado la apelación, que diésemos una copia en papel del recurso de apelación para enviarla a la Audiencia Provincial, sin ningún sustento, como ya digo, legal para hacernos el requerimiento. Otros de los requerimientos, que lo ha hablado Carmen, son los requerimientos del OCR. Yo quiero hacer hincapié, es un criterio personal, pero en fin, por lo que os pueda valer, hay que pedir que el juzgado concrete qué documentos no cumple el OCR. Y hay que hacerlo a través de un escrito solicitando aclaración y, en su caso, subsidiariamente, por otro sí, presentando recurso de reposición. ¿Por qué? Porque si no nos genera indefensión, y así lo han dicho ya muchas resoluciones de la Audiencia Provincial. Usted no me puede decir, requiérase para que todos los documentos de la demanda los presente con OCR. Todos no. ¿Cuál y por qué? Primero, el documento principal es el único que hay que presentar con OCR. Los demás documentos no. Pero es que hay otros documentos. El OCR es el programa de reconocimiento de caracteres. No tiene ningún sentido pasar el OCR a un plano que se aporta de una vivienda, a una fotografía, al libro de familia, al DNI. Por favor, es que nos están exigiendo cosas que no es solo que no estén establecidas por la ley, que ya es bastante, es que no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. Entonces, lo primero que hay que pedir es aclaración. Y luego hay que tener muy claro que este requerimiento de OCR, como muy bien ha expuesto Carmen, en base al artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para inadmitir una demanda tiene que ser únicamente por los motivos establecidos en la ley. Lo del OCR no viene en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, no pueden inadmitir la demanda por ese concepto. Y además, ¿cuáles serían las consecuencias de no admitir un documento? Si no cumple un documento, el que no cumple es el documento, no el escrito. El escrito sí cumple y hay que admitirlo. Lo que hay que rechazar es el documento. Y ya se verá si ese documento, si es el principal, tendremos un problema mayor, pero si no es el documento principal, lo podremos aportar en cualquier momento después del procedimiento. Luego, tiene que rechazarse el documento, no la demanda, en todo caso, pero que ya digo que no se puede requerir para presentar los documentos. Yo con esto creo que nada más. Quería haceros mención simplemente a que me he sacado una nota, tampoco es cuestión de divulgarla, pero si entráis en CENDOC, yo recurro a la base de datos de jurisprudencia del CENDOC, y veis inadmisiones de OCR en los juzgados de Madrid,
os encontráis que en los meses, que es lo que hay publicado, de noviembre, diciembre y enero, en 2 meses y medio, hay 6 resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid revocando resoluciones del mismo juzgado de primera instancia de Madrid. Esto es a lo que nos sometemos los profesionales. Es verdad que son excepcionales, son casos excepcionales, pero que nos crean un gran perjuicio, porque cuando ni admiten una demanda puede haber una caducidad, una prescripción. No es cuestión simplemente de volverla a interponer. Y sí que quería leeros, aunque no sea de la Audiencia Provincial de Madrid, pero sí un criterio que me parece muy acertado de la Audiencia Provincial de Sevilla respecto de la inadmisión de demandas por cuestiones formales, de estas que no tienen ninguna importancia. Dice, cuarto, la inadmisión de la demanda perjudica principalmente al funcionamiento de la Administración de Justicia, por cuanto se obliga al demandante a volver a presentar de nuevo su demanda, con lo que se habrán de realizar actuaciones procesales inútiles para el juzgado y se obligará a duplicar los trámites burocráticos y administrativos, nuevos registros, reparte y revisiones, con el consiguiente incremento de costes y gastos para la Administración. Aquí yo no entiendo cómo por mantener esos criterios nos perjudicamos todos o casi todos. Simplemente son casos excepcionales, pero pido que recapaciten. Por último, la circular instrucción 1 del 2021 del Tribunal Superior de Justicia de interpretación del expediente judicial electrónico. Dan instrucciones, pero claro, dan instrucciones que valen para ellos. Respecto a los documentos, ya no son documentos digitales, ya especifica que cuando presentemos un documento a los profesionales, un documento escaneado. O sea, es algo que tú ya has cogido y ya has escaneado. Eso no es un documento digital. Eso es un documento que has escaneado y lo has puesto en un PDF, una imagen que has puesto en un PDF. Al fichero se le aplicará OCR. ¿Por qué? Y lo establece en la instrucción. ¿Por qué les dan esta instrucción? Hay muchos ficheros que no se les puede aplicar un OCR. Lo hemos hablado, planos, fotografías, libro de familia. Es absurdo. Luego habla de que no se tendrá por presentado. Sin embargo, cuando habla de cómo tienen que digitalizar los documentos la Administración de Justicia, dice que será suficiente con que sea legible. O sea, nosotros tenemos que cumplir PDFA, OCR, y ellos simplemente con que sea legible tienen suficiente. Bueno, yo simplemente es lo que ha manifestado Javier. Yo creo que aquí el problema es que no nos tienen en cuenta los profesionales a la hora de establecer las normas y que deberían de contar con nosotros y haber una cierta reciprocidad y una igualdad de trato. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. No sé si tienen alguna cuestión que quieran realizar alguno de los miembros de la mesa. Por allí. Un segundito, porque si no, los que están al otro lado. Son dos cuestiones que he visto yo en la Jurisdicción Social de Madrid, el 41 y el 44. 44, su señora letrada, yo me presento con apoderamiento de mi cliente, que era la empresa, demandada, muchos meses antes, porque esa es otra. ¿Vale? Pues aquí los pleitos laborales, yo hay algunos que me están llegando y dicen, me voy a jubilar, a ver qué hago yo con este pleito. Pero bueno, es una circunstancia añadida. El mismo día de la vista, cuando vas a personarte para identificarte, que tú eres esta parte, que vas con tu poder, voy con mi poder de la podera, y me dice la señora letrada, con sus santas narices, porque es como hay que decirlo, dice, no, me tienes que mandar el poder del cliente, o sea, el poder del poderdante de tu cliente. Es decir, la escritura donde mi cliente había sido nombrado administrador. ¿Qué me está usted contando? No, es que si no me obliga, que yo tengo que entrar en el sistema para identificar que mi apodera es legítimo, es veraz, etc. Tenemos narices, ¿eh? Tenemos narices. ¿Qué ganas de trabajar tenemos? Tu sueldo no es el mío. Tú lo tienes fijo. Yo me tengo que pelear 24/7. Eso era el 41. El 44. Un mismo asunto, el juez nos obliga a dividirlo en 3. ¿Por qué? Todos lo sabemos. Cobran por resoluciones definitivas, ¿verdad?
Ese juez, a final de mes, se llevó por 3 el trabajo de 1. ¿De acuerdo? Esta es otra. Otro jugador social, no me acuerdo, esto es de la semana pasada. Nos manda, también social, nos manda lo que ha comentado el compañero del turno, estas típicas resoluciones de 8, 10, 15 folios, con una diatriba, vamos, que ni el Quijote. Y te dice, te lo pone en negrita, en mitad de todo. Te dice, que sepa usted, señor parte, que yo solamente voy a notificar por el sistema NOTE, que es exclusivo de la Comunidad de Madrid a efectos administrativos. Entonces, ¿para qué puñetas nos hemos inventado el SNET? ¿Para qué puñetas existe el ORUS? Cuando esta persona se lo pasa por el arco del triunfo. Eso si quieren yo les puedo decir el número de este jugador. Es decir, esto me recuerda a aquella época cuando llegaban las casaciones al Supremo, cuando cada autonomía tenía un sistema de visionado en vídeo. ¿Os acordáis? El VHS, el V2000, todos estos sistemas. ¿Qué ocurría en el Supremo? Que no tenían reproductores para tanto sistema de vídeo. ¿Qué pasaba con tu asunto? Se demoraba, aparte de la demora clásica del Supremo, hasta que encontraban un reproductor de tu asunto. Porque a lo mejor Galicia te lo hacía en VHS y Baleares te lo hacía en V2000 y en otros formatos. Y tú peleándote. Y lo que nos ocurre ahora, tenemos una parte de la administración del sistema nacional y otra parte en sistema autonómico. Son ustedes tontos a las 3, todos ustedes. Toda esa parte de la institución pública que va a venir a la asamblea o a la reunión del colegio de abogados. Es para decírselo. Es para decírselo. Es decir, ¿quién es el responsable que le dice a un señor que se siente en una mesa y nos dicta normas donde tienes un artículo que ocupa una página entera? Eso es imposible de leer, es imposible de interpretar. ¿Por qué? Se lo solucionan para ellos, pero no para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque a todos yo creo que nos ha pasado cosas similares. Que tiene una experiencia de años, ¿no?, dilatada en los juzgados de lo social. No sé si tienes que decir algo en relación con esas cuestiones, Luis. Déjame el micrófono, por favor. Gracias. Que efectivamente que en los juzgados de lo social llevamos actuando con la actual Junta de Gobierno, además presencialmente, y el expediente judicial electrónico, hay que decir que en la jurisdicción social sí que de alguna manera son los bastante aventajados en cuanto a la conformación, pero nos encontramos con el problema de que finalmente ese expediente judicial electrónico no se consolida. Entonces, en nuestras conversaciones con los letrados de la Administración de Justicia, ellos mismos nos lo refieren. Dicen que claro, que si ellos no tienen una instrucción que les diga que tienen que consolidar ese expediente, no lo van a hacer directamente. Y es algo básico, porque consolidar un expediente es que el letrado de la Administración de Justicia compruebe los documentos que están subidos en ese expediente digital y los verifique, los ordene y los consolide dando a un botón, y en ese momento ese expediente pasa a estar numerado, pasa a estar perfectamente ordenado y es un expediente judicial electrónico pues, con la certeza de que efectivamente está completo, ¿vale? Entonces, efectivamente, hay muchos problemas en relación con los poderes, en relación con cada juzgado tiene su propio criterio, cada juzgado ese criterio jurisdiccional se lo llevan a su terreno siempre, y lo que te digo, compañero, es que por favor nos deis traslado, porque para eso estamos para actuar, para hablar con el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, para hablar con el juzgado y para buscar soluciones. Y cuando detectéis algún problema de esta índole, es que es fundamental que nos lo digáis, porque efectivamente es la única forma que tenemos de saber cuáles son los problemas a tiempo real y cómo actuar. Para eso están también los compañeros de las salas de abogacía, que tenemos contacto constante con ellos y nos dan traslado absolutamente de todo a través de... Estoy contigo porque las personas que trabajan para el colegio en las salas de togas, por lo menos en lo social, siempre nos preguntan, ¿habéis celebrado? Sí, bien.
¿Habéis celebrado? No. ¿Por qué? Sí, llevamos una estadística sobre suspensiones y dilaciones que además no se queda ahí. Es decir, hace poco estuvimos reunidos el equipo y trimestralmente hacemos un informe al Consejo del Poder Judicial sobre las incidencias en cada juzgado. Y hacemos estadística, los juzgados que suspenden o que no suspenden o que tienen unas dilaciones o retrasos, no solamente dilaciones en procedimientos, sino también retrasos en juicio a las 9, lo señalan entras a las 12. Y eso va al Consejo. Otra cosa es que salvo casos muy graves, bueno, pues el Consejo toma sus decisiones, en algunos casos naturalmente disciplinarias, cuando hay un juzgado que repetidamente tiene dilaciones, retrasos o falta de respeto incluso a profesionales, el Consejo interviene. Te puedo poner un caso, compañero, también social, que si me dais un tiempo yo os busco el número. Era el juicio delante del mío. A la compañera que iba era un tema de lesiones, o sea, tema de seguridad social, de incapacidad. Un pleito de 2 años. Ahí estaba apuntado todo el mundo. Es decir, la parte demandada empresarial creo que eran 8 navieras, pero de ese calibre. 2 mutuas, tesorería, el INSAL, o sea, el INS, etcétera, etcétera, ¿vale? A la compañera que llevaba al trabajador o trabajadora, no recuerdo, le dio un ataque de ansiedad en sala. Se la llevan a los baños. Menos mal que uno de los peritos era médico, la atendió. Estuvimos todos 1 hora parados. Se celebró ese juicio por voluntad de su señoría. Así, sin más. O sea, estamos hablando que yo tengo un incidente personal, que hablamos de la conciliación, etcétera. A mí me pasó. Mi mujer tuvo un aborto, yo, menos mal que hablé con su señoría y suspendió el juicio. El compañero se tuvo que venir de Barcelona. Pero esta persona, ¿en qué estado pudo hacer su trabajo después de un ataque de ansiedad? ¿En qué estado pudo hacerlo? Pues le obligó, entre comillas, a celebrar. Uno no tiene la cabeza en condiciones para hacer esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier caso, que, bueno, evidentemente, además, yo creo que cualquiera de las acciones que se hacen, me da igual que sea tanto para abogados como para procuradores, todas van, en su caso, a revertir en que todo esto finalmente funcione mejor. Mis compañeros procuradores saben que también desde el colegio estamos intentando trabajar en este sentido. De hecho, además, como bien sabéis, tenemos un correo electrónico y además, bueno, pues un servicio por el cual efectivamente se va denunciando todo este tipo de, bueno, pues de actuaciones que, bueno, pues estamos padeciendo. Es decir, ahora mismo el compañero hablaba de Note. Para nosotros Note está siendo un verdadero quebradero de cabeza, entre otras cosas porque evidentemente, Note supone que esa persona jurídica tiene que estar dada de alta en el sistema, porque si no está dada de alta en el sistema no hay posibilidades de notificarla por esa vía. Con lo cual, todo eso a nosotros nos genera un montón de problemas porque depende del letrado de la Administración de Justicia que se haya acogido o no a la posibilidad de que a lo mejor simplemente con un mero DNI o con un mero CIF, en este caso, pues cabría la posibilidad incluso que se pudiera llegar a conseguir conocer cuál es la dirección de correo electrónico por la cual se puede llegar a habilitar. Entonces, bueno, pues yo creo que, esto se demuestra que los colegios estamos verdaderamente implicados porque ciertamente nuestros compañeros, abogados, procuradores, estamos pasando por una situación verdaderamente terrible. Y como yo decía antes, lo malo de todo esto es que a nosotros nos genera una situación terrible, unas inseguridades y y realmente pues, ataques de ansiedad, como le puede ocurrir en su caso a aquella compañera, pero además no nos podemos olvidar una cosa, nosotros nos debemos a nuestros clientes. Y perdón, es que está en juego el prestigio del profesional, está en juego la pericia de ese profesional cuando en un momento determinado le inadmiten una demanda por un mero defecto formal. Entonces, evidentemente, yo creo que está claro que los colegios tenemos necesariamente que tomarnos todo esto muy en serio, porque efectivamente es que lo que está en juego es el buen nombre de nuestra profesión y, por tanto, de nuestros colegiados, nuestros profesionales. Entonces, yo creo que evidentemente que esto es obvio. Creo que quería preguntar. Otra pregunta por aquí. Buenas tardes. Bueno, yo la verdad es que personalmente
En este último año, a lo largo de lo que llevamos de año 2025, el principal problema que tengo en mi despacho es en el orden penal, el traslado, sobre todo en los juzgados de instrucción, el traslado de la causa para calificar, bien sea como acusación o como defensa. Te vas con el... Bueno, ha habido de todo y está habiendo de todo. Te dan traslado de un enlace a través de correo electrónico, lo descargas y es la carátula que tienen en el juzgado del procedimiento y las grabaciones. Las grabaciones casi siempre suelen venir. Lo demás, nada. Presentas un escrito en el juzgado diciendo que no te han dado traslado, te vuelven, o sea, que no te han dado traslado de las actuaciones íntegras, vuelven otra vez a darte otro enlace, lo vuelves a descargar y es lo mismo. A mí me ha pasado en Violencia 9, que he estado 2 meses con una angustia horrorosa porque no me daban traslado de las actuaciones para calificar y era acusación. Es que nos produce una angustia enorme. Ahora ya la mayor parte de los juzgados de instrucción ni siquiera te facilitan ese enlace por correo electrónico. Ahora te dicen que vayas a EGE y que en EGE, te dicen en Horus, y que en Horus te descargues las actuaciones. En Horus tú vas al procedimiento, normalmente suele haber 2 enlaces, uno que es las diligencias previas y otro el PAB, el procedimiento abreviado, en caso de que sea abreviado, y ahí tienes exactamente lo mismo en ambos archivos. Casi nada viene. Siempre te llama el letrado y te dice, mira, me falta tal cosa, me falta tal resolución, me falta el escrito de acusación del fiscal. Estamos pasando una época con los juzgados porque, claro, los juzgados se cabrean. Hay veces que te sientes, perdonen ustedes la expresión, un poco retrasada mental, porque cuando tú vas a la funcionaria y le dices, oiga, a mí me falta esto, oiga, pues sus compañeros fenomenal, sus compañeros fenomenal. El otro día me personé en un procedimiento penal. Un cliente me había hecho un apoderamiento a Puzacta el día que iba a hacer la declaración, es una querella, y fui al día siguiente con un pendrive, con toda mi buena intención. Mira, este señor me ha otorgado apoderamiento, por favor, si me pudierais facilitar, no les dices ahora mismo, tengo el pendrive, pero cuando queráis, copia de la declaración. Ay, no, eso lo tienes que ver en Horus. Cuando yo te tenga por personada, ya te doy de alta en Horus y tú lo ves ahí. Me han tenido por personada. Lo he mirado 40 veces. Ahí no figura. Claro que no. De verdad, o sea, es que tienes una angustia y te sientes retrasadito mental. O sea, ¿qué hacemos en estos casos? O sea, yo es que lo que no sé es qué hacer en estos casos. Estamos diciendo lo mismo. Porque, yo claro, creo que en la última diapositiva, que la estoy viendo ahora porque aquí está acordada, poníamos una de las soluciones en la formación y dotación de medios a los juzgados. El problema que están teniendo ellos mismos es que los funcionarios que están manejando el expediente electrónico no tienen la suficiente formación. Posiblemente los LAG sí que la tengan, pero los tramitadores no la están teniendo. Entonces, no utilizan correctamente los medios técnicos y, por tanto, no vuelcan correctamente la información y no terminan consolidando, con lo cual el expediente no termina de ser completo. Porque, perdonen, ya termino. Por ejemplo, la Audiencia Nacional de lo contencioso a nosotros nos da traslado de los expedientes administrativos a través de una plataforma que se llama Almacén, que es una bendición. Nunca, jamás hemos tenido ningún problema. Y efectivamente, como ustedes dicen, viene el índice, todo lo que viene. Por favor. La Audiencia Nacional Contencioso Administrativa fue la primera que implantó todo esto y curiosamente
es lo que mejor funciona, Pero pero desconozco por maravillosamente, qué les sí. llevó a decir, pues como esto funciona no lo vamos a adoptar, vamos a coger otra cosa que no funcione, Y porque perdone, esa sí. funciona perfectamente. Y la que funciona también muy bien desde el principio, al menos a mí, no he tenido ningún problema y llevo causas en la Audiencia Nacional, como todos, en penales, es la plataforma Cloud. Igual, a mí no También. me ha dicho ningún letrado, También. mira María Jesús, Claro. pasa esto, pasa nada. Y Pero- sin embargo en instrucción me da Yo mucha aquí- pena que dicen ustedes, y tienen toda la razón, que cuando llegan al juicio el juez dice en el folio tal, en el folio cual, y muchas veces los pobres compañeros letrados te dicen, mira María Jesús, si yo con que me facilites el atestado, el escrito de acusación del fiscal, el tal, hombre, yo te tengo que facilitar todo porque para eso estoy. Es que si no, no tiene ningún además, sentido. Mira, yo quiero recordar una cosa, porque claro, luego siempre que les alegas algo de esto te van a decir, no es que no se puede, es que no sé qué, es que tecnológicamente, bueno, no se puede cuando quieren, porque yo os digo, nosotros en las guardias de penal, hasta la pandemia, teníamos que ir al juzgado a ver el atestado del detenido, tal. Cuando llegó la pandemia, dijeron, no se preocupen, si se lo mandamos en PDF por correo electrónico, cosa que hasta entonces habían negado que se pudiera hacer. Y ahora ya no, ahora ya te lo mandan todo por correo electrónico. Para nosotros es un avance, porque yo, hasta que no me entra en el correo electrónico el atestado, no aparezco por el juzgado porque sé que no van a hacer nada. O sea, cuando ya han copiado el atestado y te lo han mandado, es que ya han empezado a trabajar. Entonces ya dices, bueno, pues ahora ya voy, a ver qué pasa. Pero siempre te van a negar, o sea, lo van a negar, siempre. Lo que comentaba antes del compañero de Note. Note, para las empresas, es un problema, porque si tú coges en laboral, en social, las conciliaciones, hay muchas conciliaciones que viene. El trabajador se presenta, la empresa se le ha mandado la notificación, pero no sabemos si la ha recibido o no. Que ojo, como luego vayas a juicio, no todos lo hacen, o casi ninguno, pero lo pueden hacer, hay un artículo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que te dice que si estando citado no has acudido a la conciliación la empresa y te condenan, además de lo que sea la condena, te pueden poner costas y temeridad, las dos cosas. Las dos cosas. Y muchas veces resulta que es que no están porque han cambiado la dirección de correo electrónico, tal. Y claro, se piensan que todas las empresas son macroempresas que pueden tener a alguien para hacer eso. Pero es que a lo mejor estamos hablando de empresas que son 5 o 4 y no se pueden dedicar a eso. Y no se pueden dedicar a eso. Entonces, yo digo, yo he visto cosas totalmente surrealistas. A mí en un juzgado de lo social, y creo que es verdad por una cosa que os voy a comentar ahora, yo llegué a preguntar una cosa al juzgado social y el juzgado social me dijo, ¿se lo hemos notificado ya? Y le dije, sí, por Lesnet, no tienes el acuse de recibo y tal. Y me dijo, no, si nosotros no podemos ver cuándo lo reciben ustedes. Y creo que es verdad porque yo he visto y yo mismo he presentado algún escrito fuera de plazo en el día de gracia y nadie ha dicho nada. Lo han tramitado como tal. Lo han tramitado como tal, con lo cual me da la impresión de que ellos mismos no ven a qué hora presentas tú los escritos. O sea, es todo totalmente surrealista. Totalmente surrealista. Sí que ven la hora a la que lo presentas. Pues no lo quieren Sí. mirar. Eso sí, que no lo miren, pero sí que Si lo lo ven. sale muy Solo pequeñito, eso, dice, es que exacto. sale muy pequeñita la letra. Exacto, efectivamente. Ahí está, pero vamos. Luis. Javier, no sé si puedes, en la presentación que tenemos, para que sea un poco ilustrativo y a colación de lo que decía la compañera, efectivamente, el ejemplo gráfico, hay una diapositiva que es expediente no consolidado y expediente consolidado. Los juzgados de instrucción, nosotros recibimos muchas incidencias en la que directamente están incompletos, no es que seamos idiotas o que no sepamos manejarnos con las aplicaciones, es que directamente lo que nos dice el funcionario es... exacto. Si retrocedes, Javier, a la anterior... No, es vale, perdón. Vuelve. Mira, eso es un expediente consolidado. Aparece el índice, si pinchas, el primer documento que aparece es índice expediente judicial y aparece todo el índice a la derecha. Y aparecen todos los números. Sin embargo, si nos vamos a la siguiente, es el mismo, exactamente el mismo expediente sin consolidar.
Claro. Esto es lo que vemos. Claro, esto es extraído de mi Horus, con mis expedientes, en los juzgados de lo social. Pero si me voy a un juzgado de instrucción, probablemente me pase lo que te pasa a ti. Expediente incompleto, como decía Juanma, con la numeración rara, sin numerar y sin nombrar. El problema es ese, que te dicen, no lo escaneamos. Es que hay cosas que no escaneamos porque no tenemos medios. No, pero... En un procedimiento, vamos, gordito, en un juzgado de instrucción hace muy poquito, me dijeron que me tenía que descargar todo esto. No sé si habéis... Mirad, si os dais cuenta, denegación, pago directo, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es la demanda, los documentos y el justificante de presentación es otro documento. Digo, pero Dios mío, o sea, ni el fin de semana me termino yo de descargar esto. Además de tener la inseguridad de que era un procedimiento en el que también tenía que acusar. Era escrito de acusación. No tienes la seguridad de que esté todo. Es que a ver qué haces. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Al final lloras y vas al juzgado llorando porque te pasa esto, que te pasa lo otro, que no sé qué, que no sé cuál. Te lo acaban dando. Pero hay compañeros, funcionarios, que me perdonen, muy bordes. Sí, no, búscate la vida. Digo, pero oye, que yo el pino con una mano no le puedo hacer. El problema que tenemos además es que en estos momentos en el expediente judicial electrónico que tenemos en la Comunidad de Madrid no permite la descarga completa, permite la descarga documento por documento. Con lo cual, claro, en el momento en que te encuentres con unas actuaciones un poco más grandes de lo habitual, pues te pasas eso, te puedes pasar 2 días descargándotelo. Claro, esto para este viaje no hace falta alforjas. Pero bueno, yo simplemente quiero contar una cosa que pasó en mi despacho y que yo me quedé loca. Es decir, yo me persono en un procedimiento, todavía no me han tenido por personada, pero la letrada tenía mucha prisa en conseguir la copia de las actuaciones y de esto que dice, bueno, venga, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, ¿vale? Y entro en Eje. Me encuentro 4 expedientes electrónicos con el mismo número, 4, ¿vale? Todos ellos, todo lo que tenían era el atestado. Bueno, por lo menos llevaba el atestado. Vale. Y los escritos. No había ni una sola resolución. Nada. Nada. Yo tuve la posibilidad de acceder sin tenerme por personada. Primera cuestión. Y segundo, vamos a ver, yo por más digo, bueno, a lo mejor es que en el primero no he podido, lo tendrán en el segundo. Bueno, pues claro, y lo mismo, no lo tendrán en el segundo, lo tendrán en el tercero. Bueno, pues en ninguno había ni una sola resolución. Todo, insisto, todo lo que había era el atestado y los escritos, los 4 o 5 escritos que se habían presentado en ese procedimiento. Quiere decirse que, bueno, pues, a ver, lo que está claro es que efectivamente pues, lo que hace falta es mucha formación y yo creo que incluso también mucha formación por parte de los propios letrados de la Administración de Justicia. Porque, claro, los letrados de la Administración de Justicia no se da cuenta de que cabe la posibilidad incluso de que tú puedas a lo mejor estar trabajando en una resolución, que esa resolución no haya sido firmada y que a lo mejor resulta que es que, vamos a ver, a lo mejor finalmente ha habido un cambio de opinión. Es decir, por tanto, esa resolución no puede realmente ni ser firmada ni, por supuesto, posteriormente ser notificada. Bueno, pues es que pueden llegar a contenerse en el expediente judicial electrónico. Es decir, por tanto, es que, pues eso, ciertamente, pues lo que está claro es, vuelvo a repetir, tenemos que ser serios en todas estas cosas. Bueno, vamos a dar por terminada esta jornada. Quiero agradecer a Juan Manuel, a Javier, a Carmen, a Antonio, vuestra exposición, a las juntas de gobierno, a las 2, vuestro cariño por la profesión, la defensa siempre de ella, a todos los compañeros y compañeras que habéis estado esta tarde presentes y a los que nos están viendo al otro lado por internet. Yo recuerdo una serie de televisión, los que llevábamos teniendo años, que se llamaba Canción Triste de Hill Street, no sé si os acordáis. Y el sargento, cuando salían todos los policías fuera, les decía tener cuidado ahí fuera. Yo os digo eso, pero a sabiendas de que creo que se ha empezado un camino bastante interesante por parte de las 2 juntas, de establecer sinergias, objetivos comunes, de luchar por nuestras profesiones, por nuestro futuro, y nosotros, como colegiados, tenemos que apoyarles. Así que muchísimas gracias a todos y el día 27 al Colegio de Abogados de Madrid. Muchas gracias.